Como acabo de decir, vamos a ver la teoría de polinomios, ¿no? Polinomios nos pone acá Víctor que son sumas de muchos términos, y es cierto, la manera general de dar un polinomio son con muchos términos, poli de muchos, nomios de partes, ¿sí? Cuando a vos te dicen tengo un monomio, es una sola parte, un x puede ser, por ejemplo, o un x al cuadrado, un a, un b, ¿sí? No necesariamente tiene que ser con x, a pesar de que los polinomios con x son los que más vamos a ver, ¿sí? Binomio, ese sí les debe sonar, binomio es cuando tiene dos partes, dos términos, fíjense, a y b, cada uno en su término, voy a hacer un poquito de zoom, ahí está, y x y 2 cada uno en su término, x cubo y x cada uno en su término, 2x cuadrado y 3 cada uno en su término, pueden estar restando o sumando, ¿sí? Trinomio cuando son tres términos y cuatrinomio cuando son cuatro términos, ¿sí? Fíjense que eh, cada término tiene un grado, ¿sí? Y también el polinomio completo tiene un grado en general, ¿sí? Si hablamos del polinomio completo, el grado se le dice al máximo exponente que tenga la variable, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de polinomios con x, este polinomio de acá, este monomio, tiene grado uno, porque la x está a la uno. Este polinomio, se ve el mouse, ¿no? Esto, por las dudas, vamos a poner ahí. Este tiene grado 3, este tiene grado uno, este tiene grado uno. Este tiene grado 3. ¿Por qué? Y porque veo todos los términos, contabilizo los grados y me quedo con el más grande. Este de acá, no sé qué es esto. ¿Es un 7? ¿O es otra Z esto? No sé, no entiendo qué es esto. ¿Ustedes se dan cuenta qué es esto? Para mí que es una T. Ah, una T, es una T. Ahí está, ahí está. Ya, me parecía que ustedes iban a ver algo que yo no. No, sí, es una T. Ok, es un cuatrinomio. Todos los términos son de grado uno, entonces si uno tuviera que asignarle un grado al polinomio en general, es de grado uno. Pero también se habla de grado de cada término, ¿eh? Van a ver que a veces yo les digo, ¿qué término estás mirando? ¿Estás mirando el término cuadrático? ¿Estás mirando el término de grado cero, digamos, el término independiente, se le suele decir? ¿El término lineal? ¿El término cúbico? ¿Término lineal? ¿Término independiente? ¿Sí? Cada término tiene un grado. Cuando uno habla de el grado en general del polinomio, estamos hablando del máximo. ¿Sí? Fíjense, acá Víctor nos pone un ejemplo, porque hay muchos que creen que el grado es el grado del primer término, porque están ordenados. No, no es así. A veces hay polinomios que no están ordenados. Este de acá, el primer término tiene grado 3, el segundo término tiene grado 4, el tercer término tiene grado cero. ¿Sí? Hago una pequeña aclaración por qué tiene grado cero el último término, porque uno podría decir, che, pero el 5 está la uno, grado uno. No, fíjense que el término está definido por la variable a cuánto está elevada. Y si acá no hay x, es como que la x esté elevada a la cero, porque no está. Si estuviera elevada a la uno, es porque sí está. Sí, si estuviera elevada al cuadrado, al cubo, sí, está. Entonces, como no está, por eso se le dice grado cero, es como si estuviera elevada a la cero, a la x. Entonces, si tuviéramos que asignarle un grado, tenemos término de grado 3, término de grado 4, término de grado cero. ¿Cuál es el mayor entre 3, 4 y cero? Y 4. ¿Sí? Bueno, grado 4, entonces este polinomio. ¿Sí? Grado 2, grado cero. ¿Cuál es el máximo? 2. Bueno, polinomio de grado 2. ¿Sí? Nos dice que puede estar desordenado, Víctor. Y una pequeña aclaración, digo, algo que muchas veces lo hemos nombrado, pero Víctor pone de ejemplo esto de acá como un trinomio. Y es verdad, es un trinomio porque tiene tres partes. ¿Sí? Y un binomio, por ejemplo, les pone este. ¿Sí? Y yo no sé si se dan cuenta medio de qué nos está queriendo al menos decir, pero ¿vieron la formulita del binomio al cuadrado? ¿Sí? Que para muchos no hace mucho sentido decir binomio al cuadrado, pero ahora espero que tenga un poquito más de sentido. Es un binomio elevado al cuadrado que te da un trinomio, ¿sí? Algunos a este le dicen trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué trinomio cuadrado perfecto? Porque es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Hay trinomios que no son cuadrados de un binomio, pero este trinomio de acá sí lo es, ¿sí? Nada, me parecía interesante nombrarlo. Coeficiente principal.
son palabras que vamos a utilizar, ¿no? Eh, ¿Qué significa el coeficiente principal? Dijimos que todo polinomio tiene un grado, ¿no? Y hay un término que marca ese grado. Bueno, en ese término, el número que acompaña. ¿Sí? A ese le vamos a decir coeficiente principal. Por ejemplo, en este polinomio, ¿cuál es el término que marca el grado? El que nos marca Víctor, este. ¿Y cuál es el número que multiplica en ese término? A la x, a la cuarta en este caso, el 4. Ahí tenemos el coeficiente principal. Coeficiente principal 4. Voy con el de abajo. Tenemos un polinomio, tenemos el término que marca el grado 2, tenemos el número que acompaña al x cuadrado, no explícito porque el uno a veces no se escribe, ¿sí? Va, la mayoría de veces no se escribe el uno. Entonces este es un polinomio de grado 2 con coeficiente principal 1. Esto igual medio que ya lo saben porque estuvimos trabajando lineales y cuadráticas y la pendiente es la lineal, es el coeficiente principal, la ordenada al origen es el coeficiente independiente y en una cuadrática son el ABC, ¿no? Lo que les estoy diciendo, el A es el coeficiente principal, el B es el coeficiente lineal y el C es el coeficiente eh, independiente, ¿no? El de grado cero. Eh, bien. Mónico, palabra que a veces confunde. Mónico significa que el coeficiente principal es uno. Sí, el A es uno, podríamos decir. El término independiente o el coeficiente independiente es el numerito que acompaña al x a la cero. O más fácil pensado, el numerito que está solo. Sí, ese es el término independiente. Me paran, ¿eh? Si hay alguna duda. Acá, valor numérico de un polinomio es muy difícil decirle así, pero valor numérico se refiere a que a todo polinomio vos lo podés evaluar en un número. Evaluar significa reemplazar las x con un número, o sea, es una máquina, por así decirlo, un polinomio, al igual que toda función. Es una máquina que vos le das números y te devuelve otros números, ¿sí? Te puede dar el mismo, pero bueno, generalmente es casualidad, ¿no? Hace una cuenta y te devuelve otro número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner, bueno, este de acá, vamos a hacerlo con este de acá. Yo podría evaluar este polinomio en el número uno. ¿Qué me va a dar? Uno al cubo, uno. 2 por uno, 2. Uno más 2, 3. Más 6, 9. Este polinomio en uno me devolvió el 9. Y así con cualquier polinomio en cualquier número que a mí se me ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá todo bien, ¿no? Primera hojita. Está todo bien. Suma de polinomios. ¿Qué pasa si vos en algún momento de tu vida tenés que sumar polinomios? Bueno, lo haces grado a grado, por así decirlo, ¿no? Juntás los términos del mismo grado, ¿sí? Términos semejantes se llaman los del mismo grado. Por ejemplo, yo no voy a decir 4x cubo más 3x cuadrado por estar en la misma columna, listo, lo sumo y me queda 7x a la quinta. Eso es un error garrafal, esto, ¿sí? Es una barbaridad hacer esto. Porque si vos lo pensás lógicamente, 7x a la quinta no viene de sumar 3x al cuadrado y 4x al cubo. Viene de sumar 3x a la quinta y 4x a la quinta. ¿Sí? Entonces no es que los exponentes se suman. ¿Sí? Los exponentes se quedan igual cuando vos sumás términos semejantes. O sea, cuando vos sumás este con este. Y ahí sí está perfecto. 3x cuadrado con 2x cuadrado son 5x cuadrado. ¿Sí? 5x con 6x son 11x. Y mucho más no puedo hacer. Perdón, sí, hay uno más que puedo hacer. El 6 con el uno. Ahí, 7. Pero el 4x al cubo no se va a juntar con nadie, porque este no tenía el grado suficiente para tener un cubo. ¿Sí? Entonces, nada, así se suman polinomios. Grado a grado. Fíjense cómo Víctor nos dice cómo hacerlo, ¿no? 5x con el 5x, el 6 con el uno y el 3x cuadrado con el 2x cuadrado. ¿Sí? Homónimos, le llama Víctor a los términos que se juntan, ¿no? Y para restar les cambias el signo. ¿Sí? No es mucho más complicado, le cambias el signo literal, o sea, es como sumar, pero el polinomio que está restando va a estar con todos los signos cambiados. Si tenía justo acá, Víctor nos pone un ejemplo con todos más, bueno, nos va a quedar con todos menos. Menos 4x cubo, menos 2x cuadrado, menos 6x, menos uno. Y después juntas, igual que antes. 6 con menos uno me da 5. 5x con menos 6x me da menos x.
3x cuadrado con menos 2x cuadrado me da x cuadrado. Y el menos 4x cubo, y lo dejo como menos 4x cubo si no se junta con nadie. ¿Sí? ¿Es claro cómo sumar y restar? Multiplicación. Multiplicación da un poquito más de pereza, porque hay que hacerla tranquilos, pero es con distributiva, ¿sí? Acá Víctor nos pone el ejemplo de dos binomios, ¿no? Uno cuadrático y uno lineal, que para multiplicarlos haces el 5 con cada uno de estos términos. 5 con 3, 5 por 3. 5 con x, 5 por x. Y después 2x cuadrado con cada uno de ellos. 2x cuadrado con 3, 2x cuadrado por 3. 2x cuadrado con x, 2x cuadrado por x. Y sumas todo porque acá hay sumas, ¿eh? Podría haber sido alguna resta, ¿sí? Importante. Cuando vos terminás de hacer las distributivas, ¿qué te queda? Y un montón de sumas y restas. Y eso ya lo dijimos arriba, cómo se hace, ¿sí? Términos del mismo grado se juntan y se terminó. Ah, acá nos ponen algunos ejemplos de sumas. X más 2x no es 3x cuadrado, por ejemplo, no. X más 2x son 3x. X por x no es 2x, es x al cuadrado, ¿sí? Fíjense la diferencia entre x multiplicándose y x sumándose. Guarda, ¿sí? X por 2x, la x se multiplica con la x y el 2 se queda adelante de todo. Esto es la propiedad asociativa. Yo puedo asociar en una multiplicación. Esto es una multiplicación también. El 2 está multiplicando la x. Entonces es como que el 2 multiplica la x y después se multiplica por otra x. En total, ¿cuántas x tenemos? Y 2x multiplicando y un 2. ¿Sí? Me conviene juntar las dos x para poder escribirlo como x cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La asociativa se cumple en la multiplicación. Bueno, ves, 3x más x cuadrado, no hay mucho que se pueda hacer acá. En todo caso, se puede sacar un factor común x si vos lo querés factorizar, pero todavía acá el PDF no nos está hablando de factorizar un polinomio. ¿Sí? Bueno, división de polinomios, acá empieza a ponerse interesante la cuestión. ¿Sí? Al igual que se pueden sumar, restar y multiplicar, también se pueden dividir dos polinomios. ¿Sí? ¿Cómo se dividen? ¿Sí? Se dividen al igual, un poco muy parecido a cómo se dividían números. Por ejemplo, voy a venir, anotas un segundo y quiero practicar algunas divisiones con números a ver si recuerdan, ¿no? Vamos a hacer 3875 dividido, qué sé yo, 31, supónganse. Algo así. ¿Cómo hacía yo estas divisiones? ¿Cómo se hacía? Les pregunto, ¿eh? O sea, a ver, únanse. Le restabas 31 o no, sí. Le resto 31, pero ¿a quién? A 3875 toda la cantidad de veces que se pueda. Bueno, ¿y cómo sabemos cuál es la cantidad de veces que se puede? Con la calculadora. Y bueno, pero para eso estás dividiendo en la calculadora. No, lo que se hacía acá era agarrabas, o sea, empezabas del de el más, el dígito más representativo porque este 3 entendemos que este 3 representa un 3000, ¿no? La información posicional del 3, este 3 representa 3000, este 8 800, este 7 70 y este 5 representa un 5. Sí, este 31, el uno representa un uno, pero el 3 representa un 30. Empezás con el dígito más representativo. Te preguntás, ¿el divisor entra en ese dígito? La verdad que no. 31 no entra en 3. Bueno, vas con el próximo dígito significativo y lo juntás con el que anterior no entró. 38. ¿El 31 entra en 38? Claro que entra. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Una vez entra. Entonces, como vos bien dijiste, le voy a restar 31 al 38. Nos va a quedar 7. Y voy a bajar lo demás. A mí me gusta bajar todo. El 5 no es necesario que lo bajen. Van a ver por qué, pues no cumple mucho rol. Sí, si quieren lo bajan, si no quieren no lo bajan. A mí me gusta bajarlo. ¿Sí? ¿Qué acabamos de hacer? Lógicamente. ¿Sí? Lógicamente lo que acabamos de hacer es eh, restarle a 3800 3100.
Este uno van a ver al final de la cuenta que no va a ser un uno, no va a ser un uno por 31, va a ser eh, un 100, ¿sí? Va a ser un uno de un 100 o un uno de una centésima, van a ver, porque lógicamente si teníamos 3875 y te quedó 775 es porque al 31 lo metiste 100 veces, ¿sí? Y van a ver que va a terminar siendo así por cómo vamos apilando los numeritos acá, ¿sí? Acá vamos a hacer un ciclo de la división, elegir del dividendo qué números se van a dividir, ¿sí? Los más representativos, cuántas veces entra el divisor en esos números, ¿sí? En ese número en realidad formado por esos dígitos, y restás. Ese es un ciclo. Y ese ciclo se repite hasta que se termine. ¿Sí? Vamos de nuevo. El 7. ¿Le puedo meter un 31 al 7? No, no entra. Bueno, uno más entonces. 77. ¿Sí? En 77, ¿sí entra un 31? Sí, entra. De hecho, entran dos, ¿no? Le meto dos. 2 por 31 es 62, ¿no? Bueno, pongo un 62 acá, restando. ¿Sí? ¿Cuánto da esta resta? 7 menos 2 es 5 y 7 menos 6 es 1. Bajo el 5 de nuevo, 155. ¿Sí? Se cumplió otro ciclo, ¿se dan cuenta? Vamos con otro ciclo más. El 1. ¿Cuántas veces entra el 31 en el 1? Cero. No. ¿Cuántas veces entra el 31 en el 15? Cero. No me sirve. Listo, tuvimos que agarrar todo el número restante. ¿Cuántas veces entra el 31 en el 155? Ah, mirá, puse uno que es divisible. No, fue sin querer esto, ¿eh? Mirá. No te puedo creer. Entra justo 5 veces, ¿no? Justo 5 veces. Me queda 155, lo vengo poniendo el mismo color del ciclo. 155, restando, y nos da cero. ¿Vieron lo que yo les había dicho? Que ese uno al final no iba a ser un uno común y corriente, era un uno de 100, un uno de centésimo. ¿Sí? El 2 también iba a ser, tampoco iba a ser un 2 corriente, porque cuando vos decidiste que el 31 entre dos veces entre 77, al entender el valor posicional del 77 como 770, vos no metiste dos veces 31, metiste 20 veces 31. Le restaste 620 a ese número, por eso quedó 155. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la lógica de la división? ¿Se acuerdan? ¿A esto alguna vez? Imagino que se los enseñaron. Sí. No es la única forma de dividir igual. Se puede dividir de otras maneras. Se puede agarrar y empezar a meter números tipo, ¿cuántas veces entra el 31? Y 100 veces entrará. Le metes un 100, ¿sí? Y le restas 3100. Y así. Lo vas haciendo medio al tanteo. Es mejor, de hecho, al principio, empezar de una forma de esas, de dividir. Pero este es más algorítmico, como que se va a cumplir y es bastante óptimo. ¿Sí? Hace poquitos pasos y te divide números grandes. ¿Qué opinan? ¿Se entiende con números? Sí. Bueno, adivinen qué vamos a hacer ahora. Vamos a cambiarlos por polinomios. Sí. Vamos a poner x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 7x. Así, vamos a dejarlo. Dividido. Y vamos a dividir por 2x más 1. Otra vez, es totalmente random, no creo a pegarle de nuevo que justo es divisible. Sí, acá nos quedó resto cero, pero bueno, eso no fue mi intención. ¿Sí? Bien, ¿cómo es acá? Bueno, es relativamente parecido. ¿Sí? Yo voy a empezar, pero no voy a tener en cuenta. Vieron que antes yo tenía en cuenta todo este número y dígitos lo más representativos, lo más grandes posibles, y cada vez agarraba uno más hasta que entra una vez. Bueno, acá es un poquito más rápido, ¿sí? Me voy a agarrar los términos más de mayor grado de cada polinomio, tanto el divisor como el dividendo.
En este caso, los términos de mayor grado son x a la cuarta y 2x. ¿Sí? Una vez que tengo los términos de mayor grado, me voy a preguntar cuántas veces entra 2x en x a la cuarta. Pero esa pregunta con x, con polinomios, es difícil. Antes era fácil. Uno puede entender 31 cuántas veces entra en 38. ¿Sí? Pero entender cuántas veces entra 2x en x a la cuarta es más difícil. ¿Sí? Entonces, de polinomios a, perdón, de números a polinomios, entrar va a pasar a ser, o sea, vamos a hacer una equivalencia. Va a pasar a ser así. Lo que antes decíamos, lo que antes decíamos, entra una cantidad n de veces, ahora va a pasar a ser, ¿qué va a pasar a ser? Eh, n es el número por el que tengo que multiplicar para llegar a. Es un poquito más largo, ¿sí? Pero en lugar de pensar cuántas veces entra el 2x en x a la cuarta, yo no voy a pensar así, porque me confunde. Voy a pensar por cuánto tengo que multiplicar a 2x para llegar a x a la cuarta, ¿sí? Bueno, a ver, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Primero, si quiero llegar al x a la cuarta, tengo que este 2 eliminarlo, porque acá no hay ningún 2. Acá no hay ningún 2. Entonces el 2 yo lo voy a eliminar con un medio. Un medio elimina ese 2. Volvamos a pensar, si el 2 se elimina con el un medio, me queda que la x tiene que alcanzar al x a la cuarta. ¿Qué debería poner extra acá para que x multiplicado por lo que yo ponga me dé x a la cuarta? X al cubo. X al cubo. ¿Sí? Si no, hagan la prueba por ustedes mismos. Hagan la multiplicación. 2 con un medio, 1. X con x al cubo, x a la cuarta. Me quedó 1x a la cuarta. Una vez que tienen este número, es lo mismo que haber encontrado el 1 de acá. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer una vez Ah, que tengo esto? Sí, o sea, vos lo que decís es que si multiplicás 2x por un medio de x al cubo, te va a dar x4. claro, X a la 4, perdón. Ah, perfecto. sí. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, al igual que antes, es esto. O sea, vieron que acá uno resta 31. O sea, este uno se multiplica por todo esto. Bueno, acá lo mismo. A pesar de que el uno este no jugó ningún rol a la hora de elegir cuántas veces entra, o el número por el que multiplicar, en este caso, va a jugar un rol en la resta. Es decir, yo voy a restar, pero fíjense cómo voy a restar. Voy a restar. Estos dos los multiplico. Me queda un x a la cuarta. ¿Sí? Y este por este los multiplico también y me va a quedar más un medio x al cubo, ¿no? Justo multiplicar por uno es medio pavo. ¿Sí? Y resto. ¿Cómo resto? Y como vimos, cómo restar polinomios. ¿Cómo se restan los polinomios? Término a término. El x a la cuarta se resta con el x a la cuarta y me queda cero. Chau los x a la cuarta. Vamos con el próximo grado, con grado 3. ¿Cuánto hay de grado 3? Acá no hay ninguno y acá hay uno. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar menos un medio x al cubo, ¿no? Me queda solo este. ¿Por qué menos? Y porque estaba restando. ¿Se acuerdan que el menos cambia de signo todo? Vamos con el próximo término. X al cuadrado. ¿Este con quién se va a juntar? Y con nadie de estos. O sea que va a quedar este mismo. Menos 3x al cuadrado. De nuevo, a mí me gusta bajar todo en cada caso, ¿sí? Para que no se olviden de una parte allá arriba, ¿sí? Pero no es necesario. Este de acá va, va a ser relevante en un próximo paso, ¿sí? No ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Ya se cumplió un ciclo. Al igual que acá yo quise parar y decir ya se cumplió un ciclo, acá ya se cumplió un ciclo.
Y ahora vamos a repetir una y otra vez el mismo proceso hasta que alguna vez terminemos. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos entonces. Vamos a marcarlo de nuevo, ahora con rojito. Me marco el 2x y me marco el x a la cuarta, ya no, ahora. Menos un medio x cubo y 2x. ¿Por cuánto debería multiplicar el 2x para llegar a menos un medio x cubo? ¿Qué tengo que poner acá? Si quieren pueden ir por partes, x a la cuánto y después el numerito que acompaña. Hay que multiplicarlo por lo mismo. Por un medio. Sí, menos, va, un medio x3 y te daría lo mismo. Esto por esto vos decís que da menos un medio x cubo. Sí. A ver, 2 por un medio, uno. Y x No, con x cubo. positivo. Claro, me queda positivo, pero tampoco me coincide, me queda x a la cuarta. Esto con esto. Ah, verdad. Claro, o sea, ahora nosotros necesitamos un x menos y además no un uno, sino un menos un medio. O sea, también hay una cuestión de signo acá. Si quieren, lo voy a poner por abajo, creo que se ve un poquito mejor. Y este también. ¿Por cuánto debería multiplicar? Sería un cuarto al cubo, no, al cuadrado. Entiendo cómo lo estás pensando, pero lo dijiste mal. No es el un cuarto el que está elevado al cuadrado, sino, Un cuarto. o Cuarto sea, de x. eso. Un cuarto x al cuadrado. Sí. Muy bien. Pero falta algo, ¿no? Un menos para que me quede el signo bien. X con x al cuadrado, x al cubo. Perfecto las x. Luego, 2 por un cuarto me da un medio. Perfecto los números. Y el signo, más por menos, menos. Perfecto, está perfecto todo. Vamos a proseguir entonces. Hago la multiplicación. Me da menos un medio x cubo. Después, menos un cuarto x cuadrado por uno. Menos un cuarto x cuadrado. Y esto recuerden que está todo restando. ¿Sí? Fíjense que el 7x les dije que no iba a participar en mucho todavía. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer restas. Esto menos esto. Se va a cancelar, ¿no? Se cancela. Claro, porque es pirulo menos el mismo pirulo. O sea, y las expresiones son iguales. Están restando, chau. De hecho, entiendan que esa es la esencia de la división. Ir cancelando los grados mayores. ¿Para qué? Y para que en algún momento terminemos, chicos. Si no, nos quedamos dividiendo toda la vida. ¿Sí? Entonces, la idea es, si este era de grado 4 que en el próximo paso, luego de un ciclo, sea de grado 3. Este ahora va a ser de grado 2 y así en algún momento nos va a quedar de grado mínimo, digamos. ¿Sí? Cuando ya el 2x más uno no se pueda meter. Esto, chau. Acá guarda. Me queda menos 3 menos un cuarto. Menos me va a quedar más un cuarto. ¿Cuánto es menos 3 más un cuarto? Menos 11 cuartos. Menos 11 cuartos. Muy bien. ¿Se pueden usar números, por ejemplo, 2,75? Sí. Mientras sean números exactos, está todo bien. Si llega a ser un número no exacto, eh, hay que tener cuidado, porque si le llegas a modificar algo chiquitito al polinomio, quizás no te queda divisible, cuando la idea de ellos era que sí. Entonces, sí, mientras sean Claro. cuartos, medios, octavos, o sea, números que den coma algo y una cantidad de decimales finita, está todo bien. Bueno, y el 7x, chicos, sigue siendo 7x, ¿no? Está mirando ahí esperando a ver si algo sucede. Y ahora me parece que sí va a ser el momento del 7x. Pero antes, volvemos a la misma idea. Tengo 2x y tengo menos 11 cuartos de x cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿por cuánto vamos a multiplicar el 2x para llegar a menos 11 cuartos de x cuadrado? Justo les puse un ejemplo con fracciones igual. Eso lo hace un poquito más complicado. Igual van a ver que en la mayoría de ejercicios división de polinomios así no vamos a hacer.
Vamos a Ruffini, pero bueno, es importante, la tienen que saber. Mientras voy poniendo yo el menos y acá preparando el lugar para la resta. ¿Cuánto debería ser acá? Bueno, en principio seguro que menos, ¿no? Porque si esto es positivo, o sea, si esto no tiene ningún menos, yo creo que tengo un menos. Después, x, si acá tengo un x a la 1, quiero un x al cuadrado, seguro que un x tiene. El tema es qué número poner acá. O sea, 2 por cuánto me da 11 cuartos. ¿Les está complicando mucho encontrar el número ese? 11 octavos. 11 octavos, ¿Cuál ¿no? sería 11 Eh, octavos? Exactamente. Siempre lo pueden resolver con una ecuación si no se les ocurre. Si ustedes dicen, che, no encuentro el número que multiplicado por 2 me dé menos 11 cuartos. Bueno, ponete 2 por cuánto, 2 por cuánto me da menos 11 cuartos. Y pasa dividiendo el 2 y vas a encontrar el numerito, que es como dice María Ángeles, menos 11 octavos. ¿Sí? Bueno, multiplicamos. Menos 11 octavos x por 2x es menos 11 cuartos x cuadrado. Y menos 11 octavos x por 1 es menos 11 octavos x. ¿Sí? Resto. Este con este se van. Y me queda 7 menos 11 octavos. O sea, 7 más 11 octavos. No leo las x, pero porque es 7x más 11 octavos de x. Directamente vamos a sumar los numeritos y me va a quedar una cantidad de x. ¿Verdad? Ahí no entendí que hiciste la resta esa. ¿Qué, cuál? O sea, ¿por qué menos 11 cuartos x al cuadrado? Y... Y fíjate, multiplicamos Sí. este con este, ¿qué me da? Eh, Hacerlo lo que usar la calculadora. menos 11 cuartos. Da menos 11 cuartos y el Claro, x al cuadrado, ¿no? sí, Que era lo que queríamos, ¿no? Si no elegimos un número que multiplicado por este me dé el que ya teníamos, algo raro estamos haciendo. Esto tiene que claro. suceder siempre. La resta se va a ir a cero y la resta que va a interesar es esta de acá. Y 7 más 11 octavos, 67 octavos, ¿puede ser? Perdonen el ejemplo con fracciones. Sí, 67 octavos. ¿Puede ser? No estoy haciendo mal la cuenta, me parece. A ver. ¿Alguien la chequeó? 56 más 11. No, está bien, 67. Y uno acá podría decir, ya está, ¿no? La cosa es que no. No terminó todavía. Una división de polinomios. Vieron que en números es más obvio. El número termina cuando ya no podés, ya el 31 no entra más, ¿no? Y acá en polinomios es medio lo mismo. Es cuando el 2x más 1 ya no entre más. Pero ¿cómo sabemos cuando no entra más? Cuando el grado de lo que nos está quedando es menor que esto. Y todavía el grado no es menor. Tiene el mismo grado. Grado uno, hay que seguir. ¿Sí? Un pasito más, un ciclo más y ya estamos. Pero vamos a tener que volver a pensar. Volver a pensar en 2x multiplicado por cuánto me da 68 octavos de x. Por suerte las x ya están. El signo coincide, o sea que hay que pensar en 2 multiplicado por cuánto me da 67 octavos. Y eso va a ser 67 16avos, ¿no? Fíjense que los denominadores estuvieron dividiendo por 2. ¿Se entiende? Multipliquen este número por 2 y van a ver qué da. Entonces, ¿qué va a pasar? El 67 16avos se multiplica por el 2x, me da 67 octavos de x. Esto está restando. Pero no se olvide el del 67 16avos por 1. Más 67 16avos. Por 1 ni lo voy a escribir el por 1. Va a quedar así. Bueno, y hago la última resta entonces de esta cuentita. Que estos dos se cancelan. Y me queda menos 67 16avos. ¿Qué va a ser eso? El resto de nuestra división. ¿Sí?
Si yo estoy dividiendo por un polinomio de grado 1, el resto siempre queda de grado 0. Si yo estoy dividiendo por un polinomio de grado 2, el resto podría ser o de grado 1 o de grado 0. Siempre el resto tiene que ser de menor grado que el divisor. ¿Sí? Porque ahora sí, 2x por cuánto lo multiplico para llegar a esto. No, ya está. Tengo que multiplicarlo por 1 sobre x. Eso ya no son polinomios. ¿Sí? ¿Se entendió? Tenemos dividendo, divisor, cociente y resto. De hecho, esto da pie para eh, algo que nos decía Víctor en el PDF. Primero vamos a decirlo con números. ¿Qué significa que 3875 dividido 31 me haya dado 125 con resto cero? Eso significa que 3875 se puede escribir como 31 multiplicado por 125, es decir, 31 sumado consigo mismo 125 veces, ¿sí? Más el resto, más cero. Es la típica formulita dividendo igual a divisor por cociente más resto. Y esto tiene sentido porque el divisor te indica en el número que está dividiendo al dividendo, digamos, el número con el que quiero formar el dividendo, ¿sí? El cociente, la cantidad de veces que tuviste que sumar al divisor para llegar al dividendo. Y el resto, bueno, lo que te sobró, porque quizás no pudiste llegar justito, ¿sí? En este caso se pudo. ¿Qué sería en nuestro caso la formulita dividendo igual a divisor por cociente más resto? Lo mismo. O sea, tenemos que x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 7x, o sea, mi dividendo, se puede escribir como divisor 2x más 1 por cociente 1/2 x cubo menos 1/4 x cuadrado menos 11 octavos x más 67 sobre 16, pero me está faltando más el resto. Bueno, más el resto. O sea, se lo agrego. Si el resto es cero, a veces ni siquiera se pone. Yo porque quiero ser explícito acá. Pero bueno, más esto, que como es negativo, lo voy a poner restando directamente. Menos 67 sobre 16. Entonces, esta fue una división no exacta y esta fue exacta, porque el resto es cero y acá el resto no es cero. ¿Se entendió? Si el resto es cero, se dice que la división fue exacta o que el divisor divide al dividendo. En este caso sería que el 2x más 1 divide al x a la cuarta menos 3x cuadrado más 7x. Bueno, en nuestro caso en realidad no lo divide, ¿no? Porque el resto no dio cero, ¿sí? Pero otra forma de decirlo, o sea, si vos lo decís con respecto a este divide. Si lo decís con respecto a este es divisible. Este es divisible por este cuando el resto es cero. Este es divisible por este cuando el resto es cero. De hecho, 3875 es divisible por 31. Es divisible significa el resto es cero. No significa se puede dividir, porque poderse dividir siempre se va a poder dividir. Vos podés intentar hacer la división. Te dará un resto horripilante quizás, pero el es divisible no se refiere a eso. Es divisible significa resto cero. Y eso sí es importante porque hay muchos ejercicios que hablan de es divisible. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería la división de polinomios. Como verán, ya es más jodida que la suma, la resta o la multiplicación. ¿Sí? Vamos a volver al PDF.
Y el resultado es ese, o Ah, sea, lo que queda abajo del todo. es que no tiene un resultado, tiene dos. Tiene el cociente y tiene el resto. ¿Sí? Claro. O sea, depende de lo que a vos te interese. Si a vos te interesaba, porque hay ejercicios que te hablan el resto de la división, bueno, te va a interesar el resto. Y hay otros el cociente, bueno, el cociente te va a interesar. ¿Sí? Pero tiene como dos resultados una división. Cociente y resto. No, perfecto. Volviendo acá, fíjense, a Víctor puso una bastante más tranquila que la que yo le puse. ¿Sí? X cuadrado más 5 dividido x cuadrado más uno. ¿Cuántas veces entra x cuadrado en x cuadrado? Una vez. ¿Sí? Multiplica el uno por todo el divisor, lo resta y le queda hermoso. X cuadrado menos x cuadrado da nada, cero. Y 5 menos uno le da 4. Listo, tiene el resto. ¿Por qué? ¿Por qué sabe que tiene el resto acá? Porque el grado de esto es cero y el grado de estos dos. Ya está, se terminó la división. Entonces tiene cociente, tiene resto y se acabó. Fíjense que acá les pone la típica fórmula dividendo igual a divisor por cociente o cociente por divisor más el resto. Perdona, ¿y cuál es la diferencia de hacer Ruffini a esto? Nunca entendí eso. No, no hay diferencia. Cuando se Ah, puede ¿es lo hacer mismo? Ruffini, es lo mismo, pero Ruffini es más restrictivo, no se puede hacer Ruffini siempre. Ruffini se Claro. puede hacer cuando estás dividiendo por una lineal. Por ejemplo, acá no podrías hacer Ruffini. Claro, el anterior sí podíamos. En el anterior sí, pero hay que saber cómo adecuarlo en realidad, porque Ruffini te va a decir cómo dividir por lineales del tipo x más un número y x menos un número. No te va a decir 2x, no te va a decir acá con un 2. Entonces hay que saber Claro. adecuarlo. En todo caso, lo que vos tenés que hacer para dividir es sacar un factor común. Si querés dividir con Ruffini, o sea, por 2x más uno, sacás un factor común 2 y en lugar de dividir por 2x más uno, dividís por esto, por x más un medio. Y ahí Claro. sí vas a poder hacer Ruffini, lo más bien. ¿Sí? Pero después hay que saber dónde meter ese 2 porque ese 2 no es que no influye en nada. Ese 2 va a influir va a ser un factor un medio ahí en la cuenta, ¿sí? Entonces Ruffini se puede aplicar en menos casos, pero es mucho más lindo, ¿sí? La cuenta es mucho más simple. Acá nos pone un ejemplo, Víctor, un poquito más complicado, ¿sí? Fíjense, está dividiendo una cúbica por una cuadrática. ¿Cuántas veces entra x cuadrado en 3x cubo? O dicho de otra manera, ¿por cuánto multiplico a x cuadrado para llegar a 3x cubo? Por 3x. Una x agregarle porque es un grado mayor y un 3 porque este no tiene ningún 3. ¿Sí? Le da 3x al cubo al multiplicar y 3x por 2 me da 6x. Fíjense dónde lo pone Víctor. Lo pone a propósito abajo del término lineal para que sea más fácil a la hora de a- lo visual, ¿no? Que esté todo encolumnado. Los términos cúbicos se cancelan, los términos cuadráticos nunca hubo, ¿sí? Y los términos lineales 5 menos 6 me da menos uno. Y acá se terminó, este ya es el resto. ¿Por qué? Porque quedó de grado uno y esto es de grado 2. ¿Sí? Lo sigo repitiendo, pero recuerden que si les está quedando luego de un ciclo un polinomio de menor grado que el divisor, se terminó la división. ¿Sí? Ah, bueno, y listo esto. No nos cuenta nada, o sea, no nos pone ejercicios que son interesantes de leer, ¿no? Eh, pero vamos a ver, vamos al otro PDF, que me lo perdí. Ah, acá está, ahí está. Factorización. Sí, esto también es importante porque hay ejercicios que te hablan de factorizar el polinomio. Factorización significa, como nos dice Víctor, transformar en una multiplicación. ¿Por qué? Porque la palabra factor refiere al elemento de una multiplicación. Por ejemplo, acá no hay factores, si querés. Acá hay términos, que son los elementos de una suma. Primer término, segundo término. Acá ya no se habla de primer término, segundo, se habla de factores. Primer factor, segundo factor. ¿Sí?
¿Se entiende cuando digo elementos de una multiplicación? Por ejemplo, 2 por 3, acá hay dos factores. El 2 es un factor, el 3 es un factor. Pero 2 más 3 ya se le cambia la palabra que usamos para designar. 2 y 3 son términos. ¿Sí? Entonces, por algo, factorización, la parte de ción refiere a el proceso mediante el cual, y la palabra factor refiere a elemento de multiplicación. Si vos lo juntás esas cosas, significa el proceso por el cual yo transformo una expresión en factores, ¿sí? En una multiplicación. ¿Se entiende? Es importante que se entienda qué significa factorizar. No es simplificar factorizar, ¿sí? No es desarrollar, no, para nada. Factorizar significa escribir como una multiplicación, ¿sí? Acá fíjense que Víctor está factorizando. Esto no estaba factorizado, ahora sí. Esto no estaba factorizado, ahora sí. Esto no estaba factorizado, ahora sí. ¿Sí? Ustedes me podrán decir, bueno, pero no se puede factorizar más o menos. Y quizás sí. Acá se puede hacer una resolvente y esto también factorizarlo, esta parte. ¿Sí? Entonces hay factorizaciones parciales, ¿sí? Y factorizaciones absolutas, o sea, irreducibles, ya no se puede hacer nada más. ¿Sí? Pero a ver, vamos a ver algún ejemplo donde sea interesante eso. Bueno, nos está explicando el factor común acá. El factor común es cuando vos mirás los términos y te fijas que tienen en común. Una X no tienen en común porque no tienen X. Un 2 tienen en común. ¿Sí? Entonces el 2 lo sacaste de factor común. Si le sacaste el 2 al 2X te quedó una sola X. Si le sacaste el 2 al 4 te quedó un 2. ¿Se entiende? Es el proceso inverso a la distributiva, el factor común. ¿Sí? ¿Todos lo tienen claro el factor común? Fíjense. Es importante, porque hay ejercicios en donde está el primer paso servido para hacer un factor común. Y es importante notarlo, porque es una estrategia de factorización muy simple, de hecho la más simple, y te ayuda. Le baja uno el grado a lo que sea que te quede entre paréntesis. Se busca sacar factor común lo más que se pueda, sí. O sea, si vos podés sacar un X, un 4 como nos pone acá, un 4 y un X, sacate un 4X. Sí, sacate un 4X, mejor. Sacá lo máximo posible. Va a ser lo mejor. Vas a escribir de la forma más factorizada posible. Diferencia de cuadrados también nos comenta Víctor. Cuando vos tenés dos cosas elevadas al cuadrado que se están restando. Cuando digo dos cosas elevadas al cuadrado, no necesariamente tiene que ser cuadrados tan explícitos. Fíjense acá. Acá ninguno está elevado al cuadrado. Pero el x a la cuarta lo puedo ver como un x al cuadrado, como nos pone acá Víctor, ¿sí? Y el 16 lo puedo ver como un 4 al cuadrado. O sea, son cuadrados que están camuflados acá. Pero a fin de cuentas, son cuadrados, ¿sí? ¿Se entiende? Acá igual, perdón, ¿eh? Acá Víctor eh, se mamó. Sí, aquí hay un error. Porque x a la cuarta con x a la cuarta me va a quedar x a la 8. O sea, bueno, después le aviso que acá en diferencia de cuadrados hay algo raro, ¿sí? Pero lo correcto sería, si vos tenés esta expresión, pasás a que sea. De hecho, vamos a venir un segundo acá a notas. Acá. Si vos tenés x a la cuarta menos 16, a pesar de que ninguno está al cuadrado, yo los voy a escribir al cuadrado porque me conviene para mi estrategia. Yo noto que es una resta de cosas elevadas al cuadrado. ¿Sí? Si yo sé que es una resta de cosas elevadas al cuadrado, puedo escribir una multiplicación ¿de qué? De lo que está siendo elevado al cuadrado. Yo quizás lo pienso así. Dejo de ver los cuadrados un segundo, me queda x al cuadrado menos 4, y después la misma expresión, pero con un más.
Fíjense que tampoco les estoy mintiendo, ¿no? Si hacemos la distributiva, x cuadrado con x cuadrado me da x al cuadrado, ¿sí? X cuadrado con 4 me da 4x cuadrado, pero se va a cancelar con menos 4x cuadrado. O sea que las distributivas cruzadas ni las voy a hacer porque se van a cancelar. La que sí voy a hacer es menos 4 con 4, que me da menos 4 al cuadrado. ¿Se ve que es cierto esto? Y también se ve que es una factorización, porque antes no estaba escrito como una multiplicación y ahora sí. ¿Sí o no? Son estrategias para ir despertándose. Factor común, diferencia de cuadrados y vamos a ir apilando. ¿Alguna duda? ¿No? Ninguna. Ah, a ver, ¿qué? No, no, ninguna, ninguna. Ah, ninguna. Ok, ok. Eh, cuadrática. Cuadrática se refiere a la resolvente. ¿Sí? O sea, esto ya lo vimos, pero si vos tenés una cuadrática, le haces la resolvente, tenés las raíces, lo puedes pasar a su forma factorizada. ¿Sí? Por algo se llama su forma factorizada, porque está factorizado. ¿Sí? Entonces, tercera técnica, la resolvente. ¿Sí? Obviamente la resolvente se puede aplicar a cuadráticas, ¿no? Si no tenés un término cuadrático complicado. ¿Sí? Fíjense, acá lo que nos dice Víctor es todo polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces. Una cuadrática tiene a lo sumo dos raíces. ¿Sí? A lo sumo. A lo sumo significa como máximo. ¿Sí? Un polinomio de grado 4 no va a tener más de cuatro raíces. ¿Sí? Pero no tiene por qué tener cuatro tampoco. Podría tener tres, podría tener dos, podría tener una. ¿Sí? Eso es importante. Esto es un teoremita. ¿Sí? Una versión simplificada, si quieren, del teoremita fundamental de la álgebra. ¿Sí? Lo que nos interesa a nosotros es eso. Una cuadrática tiene como mucho dos raíces. ¿Sí? Dos raíces también contadas con su multiplicidad. Si vos tenés una raíz doble, se hace cuenta doble. ¿Sí? Si vos tenés una doble y una triple, se cuenta como cinco raíces. ¿Sí? En ese sentido, se cuentan así. Eh, pero de nuevo, a lo sumo, n raíces. Una de grado 10 podría tener dos triples y se acabó. Y suma 6. Y no debería resultar raro. Puede pasar. ¿Sí? De hecho, hay cúbicas. Vamos al GeoGebra un segundo. Hay cúbicas bastante conocidas que les pasa eso, ¿no? De hecho, la cúbica más conocida de todas, x al cubo normal. No, perdón. X al cubo normal. Sí, esta tiene tres raíces si las contás con su multiplicidad, porque es cero como raíz triple. No, pero hay otras que son, por ejemplo, mira, creo que más uno ya va a servir. Ahí está. Esta tiene al menos uno como raíz simple. ¿Sí? Tiene una sola raíz. Pero si ustedes se fijan y hacen, cuando ahora lo recordamos a Ruffini, pero les va a quedar una cuadrática luego de hacer Ruffini que no tiene raíces. O sea que esta cúbica, a pesar de que tiene grado 3 se escribe como una lineal por una cuadrática, pero la cuadrática no tiene raíces. Entonces tiene una sola raíz. Una sola raíz de multiplicidad 1. ¿Sí? Eso puede pasar. Las cuadráticas, de hecho, vieron que puede pasar que no tienen ni raíces. Esto, por ejemplo. Tiene a lo sumo dos raíces, pero esta no tiene ninguna. Y eso no es ninguna contradicción. De nuevo, decir a lo sumo significa como máximo. Lo que sí generaría una contradicción y si vos te encontrás una cuadrática con tres raíces. ¿Sí? Pero bueno, si la encontrás, avisanos porque se le pasó a todos los matemáticos hasta la fecha. Sí, no creo, no creo que suceda. Sí. Fíjense, si vos a un polinomio lo empezás a factorizar, o sea, un polinomio de grado grande, grado 4 5 6 vos lo que vas a hacer es escribir x menos una raíz, x menos otra raíz, x, y así. Y en algún momento va a terminar, porque el grado es finito. Pero no te olvides del coeficiente principal. Si vos ves que el a es un número distinto de uno va acá. ¿Sí? No hay que olvidárselo. Muchos se lo comen. Bueno, finalmente, nuestro querido amigo Ruffini. ¿Sí?
Nuestro querido amigo Ruffini sirve para dividir un polinomio por un... Lo más obvio es por un x menos algo o por un x más algo, ¿sí? A mí me gusta siempre decirlo que eh, el numerito que se usa en Ruffini es la raíz del polinomio, la raíz de la lineal, ¿sí? Pero tiene que ser una lineal mónica, coeficiente principal 1, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, doble ejemplo. Vamos a hacer así. Vamos a agarrar, vamos a dividir, de hecho, una división más linda y después la vamos a hacer con Ruffini para que vean lo óptimo, la optimización que se obtiene, ¿no? Supónganse que tenemos una cúbica. X cubo menos 3x cuadrado más x menos 8. Dividido y vamos a poner x menos 6. ¿Sí? Em, Empezamos. X, ¿por cuánto me da x al cubo? X al cuadrado. Multiplico. Me queda x al cubo y el menos 6 con el x cuadrado, menos 6x cuadrado. Resto. Guarda acá. Los x al cubo se me van y menos 3 más 6 es 3. Si voy muy rápido me avisan. Esta parte de Perdón, acá, yo lo que me mezclé ya del ejercicio anterior que hicimos haciendo este método, ¿por qué es x2? X al cuadrado, perdón. sí, mira. ¿Por cuánto multiplicas el x para llegar a x al cubo? Claro, por... X cuadrado. Claro, Si yo le agrego algún número, se me va a venir con un número. Yo no quiero ningún número. Así que el número tiene que ser 1. ¿Y por qué x al cuadrado y no x a cualquier otro número? Y porque x a la 1 por x al cuadrado me da x al cubo. ¿Sí? O sea, vos te agarrás de ambos polinomios, tanto divisor como dividendo, los de mayor grado. Y te preguntás cuánto necesitas multiplicar para llegar. ¿Sí? Del divisor al dividendo. claro, en este caso se suman a lo que está Exponentes. elevado. Claro, Sí. María Ángeles. Sí, yo cuando estoy así lo pienso directamente como cociente de potencias de igual base, tomando el x al cubo dividido x. Entonces, que va a Perfecto. ser x al cuadrado como la resta, ¿no? 3 menos 1 y ahí me da el x al cuadrado, el 2. Perfecto, sí. De hecho, este de acá siempre resulta, lo que sea que tenés que poner, resulta de este dividirlo por este, ¿sí? El próximo paso quizás lo podemos pensar así y vamos a ver que también se cumple, ¿sí? Eh, Bien, se cumplió un ciclo. Vamos de nuevo. ¿X por cuánto me da 3x al cuadrado? Vamos a hacer como María Ángeles. Este de acá lo voy a dividir por x. Si lo divido por x, ¿cuánto me da? Y me da 3x. Chequémoslo igual si anda bien. 3x por x, ¿tiene sentido que me dé 3x al cuadrado? Sí. 3 por 1 me da 3, x por x me da x cuadrado. Ahora el 3x lo multiplicamos por todo el divisor. Me queda 3x al cuadrado y 3x por menos 6 menos 18x. Hacemos la resta. Se van los términos cuadráticos. Me queda un x más 18x. 19x. Se terminó otro ciclo. Bajamos el menos 8. ¿Está todo bien, chicos? ¿Sí? Vamos, otro más. ¿X por cuánto me da 19x? O podemos hacer como María Ángeles. 19x dividido x. Se van las x, me queda 19. Perfecto. Ahora el 19 lo multiplico por todo el divisor. Me queda 19x menos... ¿Cuánto da 6 por 19? 60, 54, 114. 114.
Entonces tengo -8 más 114. O, más lindo, 114 menos 8. 114 menos 8, 106. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, listo. Hicimos la división, tenemos cociente, tenemos resto. ¿Qué les quiero mostrar ahora? ¿Cómo sería esto con Ruffini? ¿Sí? O sea, para que entienda que Ruffini no está haciendo algo diferente a esto, ¿eh? Está haciendo exactamente lo mismo. Está logrando lo mismo. ¿Sí? Pero de una manera un poquito más amena. Un poquito más sin tanta X, sin pensar tanto. Mira, lo que sí, Ruffini es un poquito más algorítmico y empieza poniéndose los coeficientes del dividendo en orden y completo. O sea, el de mayor grado tiene un 1 de coeficiente. Un 1. El próximo de menor grado tiene un -3. Un -3. El próximo de menor grado tiene un 1. Un 1. Y el próximo de menor grado tiene un -8. Un -8. Si hubiera un grado que se saltea, no se saltea acá. Va a un 0. ¿Sí? Tiene que estar completo y ordenado. ¿Sí? Después lo que voy a poner acá va a ser la raíz de la lineal. ¿Qué raíz tiene x menos 6? Y 6. Y empiezo, esto ya lo deben conocer, pero bajo el 1, multiplico con el 6, sumo. Vamos a poner flechitas al menos en el primer Ruffini. Sumo. Me queda 3, ¿no? Multiplico, sumo, multiplico y sumo. No me van a decir que no es hermoso. Miren lo rápido que llegamos al resto. Y miren también que el cociente lo estamos viendo acá. A ver si usamos. Ahí. Ahora le pongo el mismo verde a este. Ahí está. ¿Se ve? Miren lo simplificado que está. O sea, es muchísimo más corto. ¿Se entiende? Al resto no le puse ningún color, pobrecito. Vamos a poner así. Resto, resto, cociente, cociente. Vamos a poner D de dividendo, D de dividendo y D de divisor, D de divisor. Como que fíjense las partes que tiene Ruffini para designar dónde va el dividendo, dónde va el número que representa la raíz del divisor, dónde queda el cociente, dónde queda el resto. ¿Alguna pregunta? Fíjense que Ruffini siempre baja el grado 1, por eso si venimos de una cúbica, esto es una cuadrática. ¿Qué cuadrática? Y 1x cuadrado más 3x más 19, esta de acá. Haciendo Ruffini solo tengo que tomar en cuenta las x. ¿Qué sería, Fran, tomar en cuenta las x con el cociente? Ah, o sea, para vos interpretar cuál es el cociente, sí, tenés que tener en cuenta que estos son coeficientes. ¿Sí? Vos sabés que esto era una cúbica, ahora es una cuadrática. ¿Quién es el primer coeficiente de esa cuadrática? El principal, 1, 1. ¿Quién es el segundo? 3, 3x. ¿Y quién es el tercero? Bueno, este ya no, sí que no tiene ninguna x, 19. Sí, para escribir bien el cociente yo primero pienso qué grado tiene. Sí. Como en Ruffini siempre se escriben completas las cosas, si tiene 4 términos es una cúbica, si tiene 3 términos es una cuadrática, si tiene 2 términos es una lineal. ¿Sí? Siempre uno más que el grado de términos porque hay un término que no tiene grado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Es importante, Ruffini.
Y va a ser siempre lo mismo. Vamos a elegir generalmente hacer Ruffini en lugar de una división larga, porque miren, ¿qué ocupa? La mitad del espacio. Menos todavía. Es increíble. Y te obtiene la misma información. Resto, cociente, igual que la división larga. Pero de nuevo, tiene sus restricciones. Se puede hacer con lineales del tipo x menos algo o x más algo. ¿Sí? Fíjense, completo y ordenado descendente. ¿Sí? Completo porque si falta un término se le pone un cero. Ordenado porque vas de mayor a menor. ¿Sí? Va, ordenado descendente porque vas de mayor a menor. Mirá, acá Víctor nos cuenta que si a vos te dicen que un polinomio es factor, es porque al factorizar aparece ese término. ¿Es factor o es divisible? ¿Sí? Las dos palabras son como para decir que si vos lo factorizás, el polinomio que te están diciendo que es factor aparece. ¿Sí? Ah, bueno, y ya nos pone un ejemplo de factorizar en factores primos. Eso se lo quiero poner yo con algún ejemplo. Mm, déjeme pensar. Sí, vamos a poner el mismo ejemplo que da él, pero vamos a desarrollarlo un poquito más. Así, tenemos que factorizar este polinomio. ¿Sí? Factorizar significa escribir esta cúbica como el coeficiente principal, que es 1, por x menos una raíz por x menos otra raíz por x menos tercera raíz. Yo acá estoy asumiendo algo. Estoy asumiendo que tiene tres raíces distintas. Primero, que tiene tres. Y segundo, que las tres son distintas. Eso no tiene por qué pasar. Puede ser que estas tres sean la misma raíz. ¿Sí? O puede que tenga menos de tres raíces. Como ya vimos en el teorema fundamental del álgebra, nos dice que algo de grado 3 tiene a lo sumo tres raíces. Pero podría tener dos, podría tener una, podría tener tres. Pero también podría tener cualquier número menor que eso también. ¿Sí? Em, entonces, medio que acá lo estoy asumiendo, pero para que se entienda qué les estoy pidiendo esto, ¿sí? Quiero que factoricen este polinomio. El tema es que para empezar a factorizar es medio complicado, ¿sí? Es complicado, porque uno no sabe ninguna raíz del polinomio. Para Ruffini necesitas una raíz de algún polinomio divisor, ¿sí? Y para dividir también necesitas un polinomio por el cual dividir, que vamos a flashear alguno, vamos a poner alguno random, ¿sí? Como que no terminamos de tener un dato que nos indique cómo empezar a factorizarlo. Bueno, generalmente los ejercicios te dan un dato, ¿sí? Después vamos a ver que no es necesario que te den un dato y existe una estrategia que es Gauss, que vos podés crearte algunos candidatos para empezar a hacer Ruffini, ¿sí? Pero por ahora les voy a tirar el dato yo. ¿Sí? Les voy a decir, uno es raíz. Dato denunciado lo pueden tomar. Uno es raíz. Entonces, sabiendo que uno es raíz, una de las raíces seguro que va a ser uno. ¿Sí? Fíjense además que no les estoy mintiendo, ¿no? Si ustedes reemplazan el número uno, les queda uno menos 7 más 6. Eso da cero. ¿Sí? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo van a encontrar las otras dos raíces? ¿Sí? Si es que tiene, puede que no tenga. No sé. ¿Qué hacemos? Y le bajas un grado y haces el resolvente, ¿no? Exacto, exactamente. Sí. Le vamos a bajar un grado mediante qué. Con Ruffini. Vamos a hacer Ruffini, ¿no? O sea, Ruffini recuerden que lo que hace es simplificarte una división. La que vamos a estar haciendo realmente por Ruffini es x al cubo menos 7x más 6. Lo vamos a estar dividiendo por, si uno es raíz es porque x menos 1 es un factor. La cúbica es divisible por x menos 1. ¿Sí? En lugar de hacer la división larga, lo pongo entre paréntesis, no la vamos a hacer. Vamos a hacerla con Ruffini. Vamos a ser vivos y vamos a poner
1 del coeficiente principal. 0 de que no tiene coeficiente cuadrático. Fíjense, se lo saltea. -7 y 6. El 1, que es raíz. Y empezamos. Bajo el 1, multiplico, sumo, multiplico, sumo, multiplico, sumo. Si no les da 0, algo raro hay. Porque estamos dividiendo por un polinomio que supuestamente es divisible, digamos, es un factor. ¿Sí? Supuestamente este polinomio divide al, a la cúbica. O dicho de otra manera, la cúbica es divisible por este polinomio. Porque si no, uno no sería raíz. ¿Sí? Si no nos da 0, algo raro hay. Entonces, lo que nos deja ver Ruffini es el cociente. Es decir, nos deja ver esta cuadrática. X al cuadrado más X menos 6. Esta cuadrática, en la factorización, sería estos dos términos. Perdón, dos términos no, mirá, mal dicho. Estos dos factores, ¿sí? Ahora bien, la cuadrática no está factorizada todavía. Habría que factorizarla. Por eso Salomeno que nos dice es, mándate una resolvente acá, ¿sí? Con la resolvente vamos a poder encontrar las dos raíces. La resolvente, chicos, ya estamos grandes, ¿sí? Yo no las hago en... Perdón, con el resolvente vas a poder averiguar raíz 2 y raíz 3. Claro, Ahí está. porque la tercera raíz de la cúbica la teníamos el 1. Las otras dos vienen de ser raíces de esta cuadrática, ¿sí? Es como que la cúbica la dividimos en el x menos 1 y en la cuadrática. Si tenemos las raíces de x menos 1 y de la cuadrática, tenemos las raíces de la cúbica. Claro, vos, o sea, el 1 es raíz, puedes reemplazarlo por el que quieras. Total, todos es lo... ¿O no? ¿Vos Digo, reemplazarlo con volviendo. qué? ¿Con Viste que 13 dice que, raíz o qué? claro, o sea, es lo mismo en cuál reemplazas el 1 raíz. Sí, o sea, eso fue un dato que yo puse. Yo podría haber Claro, puesto 7 es raíz. El tema es que 7, que me parece que no es raíz. Agarré el ejemplo directamente de Víctor porque es un polinomio con raíz linda, ¿sí? Que por claro. ahora necesitamos de un dato para empezar. Como que quiero que entiendan que es importante que necesitamos del 1 raíz. Si no, no sabés cómo empezar. Porque Ruffini necesita de una raíz, ¿sí? Después con Gauss vamos a encontrar candidatos. Bueno, según la resolvente, ¿esto qué nos da? 2 y -3, ¿no? ¿Puede ser? ¿Eso qué significa? Que esas son las otras dos raíces. ¿Qué tengo que meter acá y qué tengo que meter acá? Puede ser que le tengan que modificar el signo, ¿eh? Si 2 es raíz, acá puede venir x menos 2 tranquilamente. Así, ¿no? Esto tiene a 2 como raíz. El otro me parece que va a convenir un más, ¿no? Porque si -3 es raíz, me conviene sumar un 3 y listo. ¿Se entiende? Fíjense que cada factor representa una raíz. X menos 1 representa el 1. X menos 2 representa el 2. X más 3 representa el -3. ¿Lo factorizamos? Claro, lo factorizamos. Una cúbica escrita como una resta y una suma, ahora son todas multiplicaciones. ¿Sí? Es verdad, con restas y sumas entre medio, digamos, interiores, por así decirlo, las restas y sumas, pero a grandes rasgos tengo una gran multiplicación de cosas. ¿Se entiende? Entonces, si tenemos una raíz, siempre con Ruffini vamos a poder bajar 1 el grado. Y si llegamos en algún momento a grado 2, o sea, a cuadrática, vamos a poder hacer la resolvente. Es nuestra zona de confort, digamos. Lineales y cuadráticas son nuestra zona de confort porque podemos encontrar las raíces en lineales despejando y en cuadráticas con la resolvente. ¿Sí? En algunas cuadráticas en particular también despejando o haciendo factor común, pero lo más general es la resolvente. Vamos a ver cómo lo hacía Víctor. Víctor le baja 1 el grado también, le queda la cuadrática y a la cuadrática le hace la resolvente. Muy bien. Acá está. Teorema de Gauss. Como anillo al dedo nos viene. Sí. Em, el teorema de Gauss justamente nos sirve
para buscar los candidatos a raíces. ¿Sí? Fíjense, Víctor sigue con el mismo ejemplo que recién, x cubo menos 7x más 6. Y lo que te dice el teorema de Gauss es que busques posibles, o sea, que hagas cuentitas para encontrar posibles raíces. No es que te va a dar todas raíces, ¿sí? Pero te da posibilidades. ¿Y cómo las haces? Te encontrás los divisores del término independiente, en este caso del 6. ¿Quiénes son los divisores de 6? 1, 2, 3 y 6, ¿no? Cada uno con más y menos. ¿Se entiende lo de los divisores? Números que dividen. Por ejemplo, ¿por qué acá no está el 4? Porque el 4 no divide el 6. 6 no está en la tabla del 4, digamos. Vamos a decirlo así. 6 tampoco está en la tabla del 5, por eso el 5 no está. ¿Sí? Vos ponés los divisores y más menos porque también tenemos en cuenta los divisores negativos. Y el coeficiente principal también le encontrás los divisores. Los divisores de 1 es medio aburrido. Los únicos números que dividen al uno son sí mismo y menos uno. El mismo y su opuesto, digamos. El 2, ¿por qué no divide a uno? Y porque uno no está en la tabla del 2, tampoco está en la tabla del 3, tampoco está en la del 4. El uno solo está en la tabla del uno. Sí, y del menos uno, si querés. Sí, tenés en cuenta los negativos. Acá algo interesante que yo siempre uso para encontrar divisores. Los divisores vienen de a pares. El uno viene apareado con el 6, porque uno por 6 me da 6. El 2 viene apareado con el 3, porque 2 por 3 me da 6. Yo siempre que encuentro un divisor, me fijo quién es su pareja, para hacer un 2 por uno, ¿sí? E ir bajando, ¿sí? Ejemplo, vamos a poner un número más grande y vamos a tratar de encontrar los divisores. Vamos a poner... ¿Qué podemos meter? 96, vamos a poner. Vamos a encontrar los divisores de 96, para que vean un segundo cómo yo lo pienso. Los divisores de 96 yo lo pienso así. El primer divisor siempre es obvio, uno. ¿Quién es la pareja del uno? O sea, ¿uno por cuánto da 96? 96. Yo los pongo en columnados. No sé si es más confuso, pero yo los pongo en columnados, me gusta más. Uno y 96 son divisores. ¿Sí? ¿Quién más? Después le pongo el más menos. El 2 divide. ¿2 por cuánto me da 96? 48. Bien, 2 y 48 entonces son pareja. Son los dos divisores. ¿El 3 estará? ¿3 divide a 96? Sí, con 16. ¿Con 16? Sí. No. Se- Ah, no, no, perdón, Con, perdón. ¿Cómo? con 32. Con 32. Ahí está. Sí, mala mía, mala mía. Bien. ¿Qué más? Fíjense que los de abajo se están haciendo más chicos y los de arriba más grandes. En algún momento vamos a terminar. ¿Sí? Eh, ¿El 4? ¿Qué Con onda? ¿El 24. 4 con 24? Perfecto. Claro. Fíjense. Vamos llegando. 5 me parece que no, ¿no? Porque la regla de divisibilidad del 5 termina en 0 o en 5. Y esto no termina ni 0 ni en 5. El seis sí, porque si son 2 y 3 el 6 ya está. Con 16. Bien, bien, ya estamos llegando, ¿eh? 6 y 16 están bastante más cerca. Miren lo lejos que está uno del otro. ¿Qué más? ¿7? Me parece que no. No, 7 no. ¿8? 8 podría ser. Con 12. 8 con 12. Bueno, ya casi estamos. 9, 9 me parece que no. No, 9 no. 10 tampoco. 11 tampoco. No, ya estamos, ¿no? Ahí terminó. Porque 12 ya está acá. Listo, ahí lo tienen. Les pongo uno más complicado porque puede ser que tengan un número un poquito más grande. No tan grande como este igual, ¿eh? Esto no creo que les pongan algo más grande que esto. Y por los tonos que estaban poniendo, no creo que se les haya complicado mucho encontrarlos. Sí. Siempre les recomiendo, háganlo en parejitas, es más fácil. Porque si lo hacen, tipo, van uno, 2, 3, llegan al 8. Miren el quilombo que tienen que hacer para llegar hasta el 96 y no comerse ninguna. No, no está bueno eso. Vayan haciéndolo por parejitas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo de los divisores? Sí, entonces los divisores son los de arriba y los de abajo, o sea, tenés que poner todos. O sea, claro, los divisores, si este fuera el término independiente,
y el coeficiente principal fuera 1, yo tendría que poner, bueno, más menos, todos estos, y dividirlos por más menos 1, que son los divisores del 1. Pero justamente el 1 es recopado, porque dividir por 1 no hace nada y dividir por menos 1 cambia el signo. Pero cambiar de signo a algo que ya tiene ambos signos es no hacer nada. ¿Sí? Cuando el coeficiente principal es 1, es la gloria, porque solo tenés que tener en cuenta los divisores del independiente y chau. ¿Sí? Pero si el coeficiente principal fuera 2, es medio una mierda, porque tenés todo dividido por 2, medio denso. Ahora hacemos un ejemplo igual. Fíjense, Víctor tenía estos divisores, dividido estos divisores, y les quedaron los mismos que tenía acá arriba. Bueno, y esas son las posibles raíces, según Gauss. Las posibles raíces racionales, en realidad. ¿Sí? No te da raíces del tipo muy feas, tipo raíz de 2, nunca te da Gauss. ¿Sí? No es que, mira, yo probé con Gauss y ninguna me dio. Listo, no tiene raíces. No, quizás tenga raíces horripilantes. Pero eso es lo menos, lo que creo que para mí es menos interesante todavía de Gauss. Me interesa que entiendan que entre estas, posiblemente hay alguna que da. Y de hecho, en nuestro caso, ya sabemos cuál, ¿no? Ya sabemos cuáles, ¿no? Si es el mismo ejercicio, ¿se acuerdan? Las habíamos encontrado. Eran uno, era 2 y era -3. Están todas ahí. Mirá, el uno está acá, el 2 está acá y el -3 está acá. ¿Se entiende? Que están todas ahí. Entonces, o sea, la herramienta del teorema de Gauss está útil porque vos, si no es lineal o cuadrática, no tenés raíces, no sabés con qué probar, a menos que te la dé el denunciado. Pero si no te la da el enunciado y es hacer uno de grado 3 o más, un polinomio de grado 3 o más, vas a tener que hacer Gauss probablemente y te reduce la pileta de soluciones, la pileta de posibles raíces. La pileta de posibles raíces en general es cualquier número real. Gauss te lo reduce a ¿cuántos números son estos? 8 números. O sea, no se pueden quejar. 8 números en lugar de infinito es muchísimo mejor. ¿Sí? ¿Se entiende? Ustedes pueden optar por del Gauss empezar a probar con cada una de ellas y si encontrás las tres, suerte, y si no encontrás las tres, bueno. O pueden agarrar una sola, bajarle uno del grado y hacerla resolvente como habíamos hecho. Lo de la resolvente es más seguro, porque de nuevo, si las raíces terminan siendo uno y dos raíces horripilantes con raíces así feas, raíz de 5, raíz de 2, estas de acá, que hay ejercicios que les ponen, ¿sí? No la mayoría, pero hay algunos que sí. Muy bien. Gauss no te las va a detectar, ¿sí? Gauss no te detecta raíces irracionales, solo racionales. Que la mayoría de los ejercicios son así igual. Fíjense, de hecho, acá vamos a mirar un toque, el que le pusieron acá, el que pone Víctor acá de ejemplo. Le pusieron un polinomio de grado 5, le pusieron. Lo que hace Víctor, le piden factorizarlo. Primero lo que hace es factor común. Es buenísimo el factor común porque baja a uno de grado 4. El de grado 4, como no tiene ningún dato, empieza a ser Gauss, ¿sí? Saca los divisores del 27, ¿sí? Los del coeficiente principal. Y saca los divisores del -3, los del coeficiente independiente. Las posibles raíces son estos divididos los de abajo. Miren, vamos a dividir uno por uno para que vean. Si a más menos uno vos lo dividís por más menos uno, te queda más menos uno. ¿Sí? Si a más menos 3 lo dividís por más menos uno, te queda más menos 3. Ahora, si más menos uno lo dividís por más menos 3, te queda más menos un tercio. Si a más menos uno lo dividís, perdón, si más menos 3 lo dividís por más menos 3, te queda el más menos uno que ya lo habíamos contado, no lo ponemos de nuevo. Vamos, seguimos. Más menos uno con más menos 9, más menos un noveno, más menos 3 con más menos 9, si vos lo dividiste, vuelve a dar el más menos un tercio, ya. Se repiten mucho, eso lo van a ver. ¿Sí? No lo ponemos. Y después con el 27 denominador, más menos uno dividido más menos 27, más menos uno sobre 27, y más menos 3 dividido más menos 27 te da más menos un noveno, que ya lo tenemos. O sea que a pesar de padecer 200 millones de posibilidades, no son tantas. Son 10 posibilidades. ¿Sí? Y bueno, se puso a probar. Uno generalmente empieza probando de las más lindas. Empieza probando de izquierda a derecha, así.
porque son más lindas, más menos uno, lo prefiero 1000 veces antes que 1/27. Entonces empezó, supongamos que pruebo con uno, dice Víctor. Prueba con uno y no le dio cero, mirá, no le dio resto cero. Entonces el uno no da. ¿Se entiende? ¿Se ve eso? No le dio resto cero. Listo, el uno no. ¿Con qué prueba? Prueba con 3 probó. Ah, no, probó con -1 y tampoco le dio. Pero nos lo cuenta así en texto, no nos muestra la cuenta, pero con -1 tampoco le da. Bueno, si probaste con uno y con -1 y ninguno de los dos te dio, anda con el próximo, con 3. Y con 3 parece que le da, miren. Hace la cuentita y le da cero. Listo, 3 es raíz. Ya le pudo bajar uno más el grado. Pero bajarle uno más el grado a uno de grado 4 todavía estamos en grado 3. Necesita otra más. Sigue probando. -3, un tercio, menos un tercio. Bueno, menos un tercio le dio. ¿Sí? Acá Víctor nos está contando la historia simplificada. Él tuvo que probar con -3, con más un tercio y bueno, pegarse la cabeza contra la pared. Sí, hay que probarlo. Se puede hacer también reemplazando en el polinomio, ¿eh? Ustedes pueden reemplazar acá en lugar de hacer un pequeño Ruffini, pero ahí es como ustedes quieran. Tiene que dar cero. Sí, tanto el resto como el reemplazo. Bueno, con menos un tercio le dio cero. Listo, eh, tiene el factor común X y tiene dos raíces. Listo, le bajó 3 el grado, queda una cuadrática. Fíjense, x menos 3 x más un tercio, las tres raíces, y le quedó una cuadrática. ¿Qué hace con la cuadrática? Resolvente. ¿Sí? Y acá le quedó el polinomio. Parece que justo esta cuadrática tiene dos veces el mismo factor. Dos veces la misma raíz, menos un tercio. Que también es una raíz que ya la tuvo en cuenta. Se le quedó tres veces el mismo factor. Bueno, lo juntó en uno solo, x más un tercio al cubo, y se acabó el ejercicio. Esa es la forma factorizada. ¿Se entiende? Sí, yo, Fíjense, sí, perdón, lo único que no entendí fue al principio cómo fue hiciste la factorización. el factor común. Eso. Y sacó factor común. Tenía 27x a la quinta. Si a 27x a la quinta le sacas un x, te queda 27x a la cuarta. Si a menos 54x a la cuarta le sacas un x, te queda menos 54x al cubo. Y así, a cada uno le va sacando un x. Fíjate que todos tienen, pero sin un x. ¿Y el No, x dónde lo perfecto. puso? Acá, de factor Afuera. común. Exacto, multiplicando todo. ¿Sí? Fíjense que es de un primer parcial 2007, o sea, este ejercicio tampoco es de lo más sencillo posible. Eh, bien, quiero ver, a ver si nos dice algo más o solo hace... El teorema del resto está ahí arriba. Sí, 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 lo vi, estaba viendo si había algo más. No, está bien, solo queda el teorema del resto. Sí. El teorema del resto, ay, no me digas que yo lo saqué, porque tenía pensado... Ah, no, está bien, lo tengo acá todavía. Miren, voy a empezar con el ejemplo. Sí. O sea, voy a empezar no explicando el teorema del resto, les quiero mostrar algo acá para que lo puedan comparar cuando lo leamos en general. Vieron que nosotros habíamos hecho acá el ejemplo con la división de polinomios y con Ruffini, que Ruffini nos encontraba el resto y el cociente de una forma mucho más rápida. Bueno, el teorema del resto también tiene que ver un poquito con esto, ¿sí? Y lo que hace el teorema del resto es predecirte el resto de una división, ¿sí? Fíjense que si yo estoy dividiendo esta cúbica por esta lineal, me agarro la raíz de la lineal y la evalúo en el polinomio cúbico, van a ver que me da 106. ¿Sí? O sea, si yo agarro el 6 y lo meto en la cúbica y hago cuentitas, más 6. Fíjense que estoy usando la fórmula de la cúbica, ¿no? Menos 8. ¿Alguien, a ver? Haga con la calculadora esta cuenta.
O vamos a hacerla igual, vamos a desarrollarlo un poquito. Esto de acá, 216, ¿no? Esto de acá, mm, 108. Y más 6 El resto. menos 8, permítanme un -2. ¿Qué pasó? No, que te da el resto. Da, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Aunque parezca magia, este es el teorema del resto. ¿Qué te dice el teorema del resto? Que si vos tenés un polinomio y lo dividiste por otro, cuya raíz vos podés sacar, ¿sí? Te predice cuánto va a ser el resto. Lo que sí tiene que ser lineal, ¿sí? ¿Vieron al igual que Ruffini? No le pone tantas restricciones, ¿sí? Pero tiene que ser lineal, ¿sí? Lineal puede tener un 2, ponele, pero tiene que ser lineal, no cuadrático, no cúbico. El divisor, si es lineal, vos podés aplicar el teorema del resto para saber el resto. Si a vos lo único que te interesa es el resto, metele la raíz de la lineal en el polinomio y vas a ver que te da el resto. ¿Sí? Vamos a probarlo con otro. Quiero hacer como muchos ejemplos y después lo quiero leer en general, porque me pasa mucho que lo leo en general y no significa absolutamente nada para ustedes. ¿Sí? Porque es medio difícil ver leído en general un enunciado de un teorema. Acá nosotros ya conocíamos el resto y con el teorema del resto lo vimos. Ahora quiero al revés. Yo quiero con el teorema del resto encontrar el resto supuestamente y después corroborarlo con Ruffini, por ejemplo. Voy a empezar con, qué sé yo, vamos a poner una cuadrática. Menos 2x más 1 dividido x más 3. ¿Sí? Y voy a intentar predecir el resto con el teorema del resto. ¿Cómo lo voy a hacer? Le saco la raíz al divisor. ¿Qué raíz tiene el divisor? -3. -3, ¿no? Bueno, entonces -3 lo vamos a evaluar en el polinomio que es dividido, en el dividendo. Que en principio parece una cuenta sin sentido. Pero el teorema del resto nos dice que esta cuenta no tiene total sentido. 9 más 6 más 1. 16, ¿no? Supuestamente el resto de esa división ni la tuvimos que hacer y ya sabemos que es 16. Sí, la podríamos hacer, pero vamos a hacerla con Ruffini, más fácil. 1 menos 2, 1. Y acá vamos a poner el -3. Miren, bajo el 1, multiplico, sumo, multiplico, sumo y llegamos al 16. ¿Se entiende? El teorema del resto es un oráculo. Te dice cuánto va a ser el resto de dividir un polinomio cualquiera por una lineal. ¿Qué tenés que hacer vos para ser parte de ese oráculo? Sacarle la raíz a la lineal y evaluarla en el dividendo. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos poner casos más complicados, pero el teorema del resto ahora sí lo vamos a leer en general. ¿Sí? Mira. El resto nos dice que tiene que ser mónico. ¿Sí? No es necesario igual. No es necesario. El teorema del resto se sigue cumpliendo a pesar de que no sea mónico. Pero por cómo está escrito, sí tiene que ser mónico, porque Víctor directamente utiliza el a, que es como el número que está restando. Yo directamente a mí me gusta pensarlo como la raíz del polinomio. Si vos pensás en la raíz del polinomio, podés usar lineales que no sean mónicas, pero sí, sí, lo de grado uno sí es importante. Grado uno por favor. ¿Sí? No vale teorema del resto con cuadráticas o cúbicas de divisores.
¿sí? Eh, bueno, es corto el enunciado, o sea, te dice, el resto de dividir un polinomio cualquiera por una lineal del estilo x menos a, como x menos a tiene raíz a, es p en a, es el polinomio evaluado en a. Y ahí se acabó el teorema del resto, ¿sí? El resto es igual a p en a, que a es la raíz de la lineal. Si sabés que el polinomio, por alguna razón, sabés que p es divisible por la lineal, vos ya sabés que el resto va a ser cero. Entonces sabés que p evaluado en la raíz te va a tener que dar cero. ¿Sí? Es un caso en particular, si te dice que es divisible. Fíjate que en el caso que te diga que es divisible, es como que te está diciendo, no solo es raíz de la lineal, o sea, no solo A es raíz de la lineal, sino que A también es raíz de P. Porque P en A igual a cero, esto están diciendo que A es raíz de P. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un polinomio que es divisible por una lineal, la raíz de la lineal también es raíz de mi polinomio. ¿Sí? De hecho, es lo mismo que hicimos con la cúbica acá arriba, ¿no? Tenemos una cúbica, la dividimos por un x menos uno. Lo hicimos con Ruffini, arriba, lo habíamos hecho. Sí, acá. Nos dio resto cero. Eso significa que el uno no solo es raíz de x menos uno, sino también es raíz de esto. ¿Sí? Bueno, poco más. Miren, acá nos muestra un ejemplo que se hace o por Ruffini o por teorema del resto. Eso lo van a ver también. Hay ejercicios que se pueden hacer con teorema del resto o con Ruffini, y ambos son válidos. Una cosa más quería. Lo de multiplicidad de raíces. ¿Sí? Cuando a vos te dicen que una raíz es doble, es triple, a lo que se refieren es, si vos ya tenés factorizado el polinomio, que quizás no, se refieren al numerito que está de exponente. Si a vos te quedó un x más 2 al cuadrado, es porque el menos 2 no es una sola vez raíz, es dos veces raíz. O sea, menos 2 es raíz doble. Menos 2 raíz doble. Uno es raíz simple, porque el x menos uno no está elevado bueno, está elevado a la uno si quieren. ¿Sí? Por eso raíz simple, raíz de multiplicidad uno sería. Y el 3 fíjense que al estar elevado a la 3 el 3 es raíz triple. Acá nos pone otro ejemplo, menos uno raíz doble, ¿sí? Porque aparece dos veces, no lo junto todavía. Acá sí lo junta con un x más uno al cuadrado. Por eso es importante que cuando factorices lo escribas de la forma más simplificada posible para que después las multiplicidades sean lo más obvias, lo más visibles posibles. Eh, Menos uno sería de multiplicidad 2, 2 sería de multiplicidad uno, o sea, simple, y menos 4 sería de multiplicidad 3. ¿Se entiende? Hay pocos ejercicios que hablan de multiplicidades, pero doble, por ejemplo, a veces se utiliza. Es importante. Poco más. No hay mucho más de teoría, al menos de polinomios. No hay nada más. Así que, ¿alguna duda así en general de alguno, de Ruffini, de Gauss, de resto, de polinomios en general? ¿No? Bueno, listo entonces, vamos a hacer algunos ejercicios.